Hola, ¿qué tal estás? Es un gusto tenerte de nuevo en otro video más. Yo estoy contenta porque el video de hoy trata sobre un tema que a mí me gusta compartirlo con las personas y ahora tengo la oportunidad de hacerlo con muchas más. Hoy te voy a dar tips para tomar apuntes y estudiar. Vamos a empezar hablando de cómo tomar apuntes. El tip número 1 es de que tengas un cuaderno asignado para cada materia o, en el caso como hago yo, tener un cuaderno multimaterias y separarlos por etiquetas. ¿Por qué hacer esto? Es porque tener un cuaderno mezclado con diferentes clases de diferentes temas te va a hacer que puedas confundirte o perder información que es realmente muy valiosa. Y separar cada materia por secciones con portadas o dibujos alusivos a la materia que le corresponde. Ahora imagínate de que estás en una clase y te dicen vamos a tener una evaluación de tal fecha a tal fecha y tú miras en tu cuaderno, en tus apuntes y no tienes ninguna fecha anotada. ¿Cómo vas a saber qué temas entran dentro de ese periodo? Entonces, tip número 2, anota la fecha. A mí a veces se me olvida, a veces simplemente me da flojera y digo, ¿para qué la voy a anotar? Pero realmente sí es bastante útil. Ahora hablemos del tema. Personalmente prefiero resaltar bastante el tema porque a la hora de estudiar yo voy identificando en las páginas los temas, ¿ok? Entonces tú lo puedes hacer como te guste, simplemente con un lapicero de otro color o con lettering como suelo hacer yo y escoger la gama de colores que te guste y tal, pero el punto es que puedas resaltar el tema para poder encontrarlo cuando lo estés buscando. Usualmente en el tema yo uso dos colores, los cuales los voy distribuyendo a lo largo de la clase y eso me ayuda para relacionar bastante el contenido que voy a estudiar. Ahora vamos con los apuntes en sí. Creo yo que en la mayoría de los casos actualmente las diapositivas, las clases, el material, lo que sea que estudies en la clase te lo comparten. Entonces no tiene mucho sentido que copies textualmente lo que estás viendo en la pantalla o en la pizarra porque se vuelve un reproceso. En vez de estar anotando información importante que se está agregando, estás copiando algo que tarde o temprano lo vas a tener. A no ser el caso de que no te lo compartan o que estés muy próximo a alguna evaluación y quieras anotar algo súper importante de lo que estás viendo, pues hazlo. Pero en general yo procuro anotar esos datos extra, información más detallada que explica el catedrático. Y asimismo procuro anotar preguntas que se hacen durante la clase porque de repente la puedan incluir en algún examen o de repente es algo súper importante que yo no conocía o que quisiera recordar. Entonces esa es la manera a nivel general que yo te recomiendo para tomar apuntes, anotar cosas que dice el catedrático y cosas que mencionan también tus compañeros. Esas preguntas o datos interesantes que después quieres ir a investigar o algo así, es lo mejor que creo que se podría hacer. Ahora bien, yo te recomiendo que tengas un formato. En mi caso, procuro tener un formato para todo. Por ejemplo, los datos extra yo los coloco en un ladito con un asterisco. También cuando hay información que yo no quiero poner entre paréntesis, pongo un número, como que es un superíndice y lo pongo al pie de la página ya más explicado. O cuando yo quiero buscar qué significa eso, igual le pongo un superíndice y luego más tarde lo anoto debajo al pie de la página cuando ya busque qué significa o lo que le quiera agregar. A mí me gusta muchísimo estructurar y organizar muy bien la información en las clases porque así se me facilita más el estudio. Yo hago mucho uso de esto, lo que yo llamo recursos, que son los cheques, los guiones, los puntitos, las flechitas, las llaves, los corchetes, sombrear, subrayar, cuadros, dibujos, esquemas, absolutamente todo lo que me permita tener una imagen más clara de la información. Me gusta usarlo cuando estoy tomando mis apuntes. Obviamente siempre respetando los colores porque yo estoy obsesionada con eso. Y en el caso de los subtemas que también contienen información, yo prefiero subrayar o darle un color al subtema que esté relacionado con el tema para poder identificarlo, porque no es un enunciado cualquiera, sino que es un subtema. Y a partir de ahí también me apoyo de esos recursos que mencioné antes para poder identificar ideas principales y secundarias dentro del subtema. Ahora hablemos de cómo estudiar. Bueno, primero que nada, yo recomiendo organizarse.
determinar el tiempo que hay entre la evaluación y cuando vas a empezar a estudiar. Para esto yo hago mucho uso de las agendas. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que hago. Le doy un color a cada asignatura y anoto la fecha en la que necesito hacer alguna evaluación y subrayo también esa semana específica cuando tengo exámenes o parciales. Esto sirve para que tú puedas visualizar la fecha en la que vas a tener la evaluación y cuándo vas a empezar a estudiar, para organizar tu tiempo y no estudiar un día antes, que yo sé que es lo que la gran mayoría hacemos. Y aquí viene el punto de quiebre entre las personas que se les queda absolutamente todo únicamente con leer y los que necesitamos sí o sí material de estudio. Entonces, con eso de leer, pues independientemente se te quede de una o necesites material, lo ideal es que hagas una leída completa y vayas subrayando, clasificando ideas súper importantes de otras. Ahora, para empezar, yo procuro tener siempre mis apuntes junto con el material, que puede ser ya sea físico o digital, que son las diapositivas, capítulos de algún libro o algún documento. Yo lo que suelo hacer primero con la obsesión de los colores es subrayar del color que tenga que ver con el tema de mis apuntes. Y también en ese material puedes ir agregando pequeñas notitas, ya sea digital o impreso, de la información que tú tenés anotada en tus apuntes. Ahora, ¿cómo crear tu propio material de estudio? Ese material de estudio puede ir desde resúmenes, cuestionarios, imágenes, dibujos, esquemas, mapas, cuadros, demás cosas, y eso va a depender del tema que quieras estudiar. Los resúmenes son útiles en el caso de que tú entendiste la información, ya sea porque la leíste o la recuerdas de la clase y tú quieres refrescarte por medio de estos puntos importantes que vas a extraer para el resumen. Los cuestionarios son para aquellos temas que tienen información bastante extensa y compleja que tú consideras que puedes olvidar o que necesitas comprender a profundidad por medio de preguntas. Y ojo con los cuestionarios, que también tienen muchas ventajas. Una de ellas es de que alguien puede leerte las preguntas mientras tú les vas respondiendo, recordando la información que ya estudiaste, y también puede ser muy útil para tarjetitas. Las imágenes o dibujos nos ayudan a visualizar o familiarizar cómo se ve esa información. Los mapas y esquemas ayudan a organizar y clasificar la información por niveles. Y los cuadros ayudan ya sea a comprimir información o hacer comparaciones, como los famosos cuadros comparativos. De aquí yo puedo destacar en el caso de biología que colocamos un músculo, su origen, su inserción, su forma, entre otras cosas. Y en el caso de comprimir la información, por ejemplo en patologías, cuando tú pones el agente etiológico, la patogenia, los signos, a qué animales afecta, cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico, etc. Este material de estudio puede ser tanto digital como físico, y ambos tienen sus ventajas y desventajas. En el caso del material digital, yo podría mencionar que las ventajas son, primero, que es un poco más práctico, más fácil, tú lo vas redactando, escribiendo en la computadora, puedes darle la forma que tú quieras, y tiene la ventaja de que puedes transformarlo a material físico si lo imprimís, y ya de ahí tú te quedas con la impresión como algo físico. Y dentro de las desventajas, pues no a todos nos sirve. Acuérdense que es pasar tiempo en pantalla, leer de la pantalla. A mí personalmente no me ayuda mucho estar subrayando en la pantalla y leyendo toda la información ahí mismo. Prefiero hacerlo en físico, pero hay personas a las que les sirve, entonces ahí se encuentra como la ventaja para ellos. Con respecto al material físico, la ventaja en el caso del material impreso es que tú puedes subrayarlo como quieras y puedes agregarle esas notitas de información extra que tú tengas en tus apuntes. Y en el caso del material a mano es de que es tu letra, tu estructura, tu personalización. A mí personalmente este me ayuda muchísimo, pero aquí vienen las desventajas, y es de que toma mucho más tiempo. Siento que es un poquito más práctico en la computadora, y también el hecho de que no es muy eco-friendly, que digamos, y que si tú no te concentras en lo que estás escribiendo, en lo que estás anotando en el papel, probablemente no se te queda la información y únicamente estés copiando por gusto en vez de concentrarte conscientemente en lo que estás escribiendo. Aquí tengo parte del material de toda la carrera. Aquí hay muchas impresiones, muchos apuntes a mano, y es material que a mí me sirvió muchísimo en su momento. Por eso yo te recomiendo que sigas
lo que a ti te sirva. Incluso yo en esas carpetas tengo esa organización de poner pequeñas portadas simples que sirvan para diferenciar las materias y el contenido que está ahí, ¿verdad? No tener todo desordenado, desagrupado. Siento que es muy útil tener organizado todo tu material de estudio porque luego te ayuda muchísimo a no andar corriendo y buscando y que lo perdí, y que no lo encuentro y que ya no me acuerdo, necesito estudiar. Entonces eso ayuda muchísimo. Y bueno, para finalizar, muchísimas gracias de nuevo. Suscríbete, no olvides hacerlo. Y este tema, la verdad que puede servirle a cualquier persona que esté estudiando. Pero en el caso precisamente de veterinaria, voy a hacer videos más adelante de cómo estudiar ciertos temas o ciertas materias en específico. Porque a mí me pasó mucho de que yo durante pandemia que empecé a estudiar ese año, yo buscaba de cómo estudiar ciertas materias y se me hacía un nudo en la cabeza porque muchas cosas yo no las entendía, pero pues fui adoptando ciertas técnicas y metodologías que me ayudaban a poder interiorizar y procesar la información y se los voy a compartir en su momento. Además, yo siento de que no es tan importante qué método uses, que si le vas a poner color, que si lo vas a hacer digital o no. Lo importante es que te sea útil. Por eso te he traído muchísimas opciones para que tú vayas midiendo ese tema, cómo creo yo que me puede quedar mejor. Y también es de ir practicando, la verdad. Es mucho ensayo, es mucho de... Para un parcial yo estudié de cierta manera, me fue mal, entonces al siguiente pruebo otra forma y digo, esta me sirvió más, con esta prefiero quedarme. Entonces, ánimos, yo sé que los que están estudiando y están viendo este video van a salir bien en sus evaluaciones, confíen en ustedes y adopten siempre un método de estudio. Cualquiera de los que yo les hablé o cualquiera de los demás que existan en el mundo, ustedes no tengan miedo, yo sé que lo van a lograr. Muchas gracias por ver este video y por quedarte hasta el final. Nuevamente te invito a seguirme en mis redes sociales para que estés pendiente del próximo video. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.